y los entierros generalmente están hechos para dañar o enfermar al otro ser humano que yo estoy buscando. Es bastante común que se use la tierra del cementerio, pues porque es un lugar en donde se han degradado otros seres humanos. Cogían trozos de carne animal y dentro de ellas ponían los elementos que querían que se pudrieran dentro del féretro que acababan de abrir, y empezó a vomitar. Y cuando pues termina de vaciar todo el contenido, había botado un sapo. Los sapos, las serpientes, las arañas se asocian a la práctica de la brujería. Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Gracias a todos por ser tan generosos con sus comentarios, por darle dedito arriba a estos contenidos, por compartirlos y sobre todo por dejarme ahí sus propias percepciones de cada tema que tratamos, de los invitados, opciones para que yo tenga una lista ahí bastante grande de contenidos que ustedes quieran que hagamos aquí en Ventana al Misterio. En serio, muchísimas gracias. Hoy vamos a hacer un contenido muy interesante con una amiga de esta casa que ustedes ya conocen, pero vamos a hablar de historias que ella, debido a su trabajo como investigadora, pues ha escuchado, ha podido investigar, pero además también historias muy cercanas a ella, que todas estas nos hablan de brujerías, hechizos, amarres, cosas que de verdad se queda uno impactado porque parece que la realidad supera la ficción en muchos de estos casos. Y estamos aquí con mi queridísima Rubiela Hernández. Hola Ruby, bienvenida nuevamente a Ventana al Misterio. Para mí, como siempre, un placer estar aquí. Yo en Ventana al Misterio. Es fascinante hablar de estos temas. Es algo a lo que me he dedicado durante mucho tiempo y me encanta hacer. Además, disfruto un montón haciendo esto. Entonces, pues como dices tú, hoy vamos a hablar de historias, vamos a hablar de un poco del contexto de esas historias, de cómo se desarrollan, de esos trasfondos, de lo que se ha podido investigar, de por qué razón suceden estas cosas, por qué funcionan estas cosas, por qué la gente acude a hacer este tipo de cosas y por qué es tan, digamos que, popular, porque realmente en nuestra ciudad, nosotros vivimos en Bogotá, que se supone que es una ciudad cosmopolita, muy moderna, una ciudad en donde digamos que la tecnología está a la punta, somos una ciudad inteligente, pero detrás de todo esto subyacen estas creencias, subyacen todavía aquellas personas que con la superstición mueven su día a día y que pues efectivamente nos dejan ver que estos temas siguen vivos y el pensamiento mágico está allí presente, vivo en cada uno de nosotros de una u otra manera. Y es que es muy cierto eso que dices, es como ese pensamiento mágico, esa posibilidad de romper con la realidad y tratar además de controlarla, ¿no? Un poco también se trata de eso. Pero empecemos, Ruby, de pronto a explicarle un poco a la gente la diferencia entre, por ejemplo, un amarre y un hechizo, porque aunque uno cree que todo esto es, claro, digamos, hay un concepto general que es el de brujería, pero digamos que todos estos que se incluyen ahí, como los amarres, los hechizos, etcétera, pareciera que tuvieran unas líneas determinadas o un enfoque mejor determinado. Hagamos una explicación un poquito sobre eso. Vale, pues bueno, quiero arrancar diciéndole a los seguidores de Ventana al Misterio que en primera instancia yo no me dedico a hacer brujería, no soy practicante No de soy brujería. bruja. Disclaimer, puede que algunos me digan bruja, efectivamente, pero
Como les digo yo, algunos doña bruja me tienen que decir, otros bruja a secas porque somos muy cercanos, pero sí es importante porque en últimos días, con los últimos programas que he hecho, muchas personas se han acercado y me dicen, venga, usted sabe cómo quitar el amarre, sabe cómo invocar la suerte, sabe cómo invocar espíritus, usted podría hacernos una limpia, mi familia está pasando por una situación desesperada y pues lastimosamente tengo que decirle a todas esas personas que yo no soy practicante de brujería. Yo he investigado toda la vida y últimamente en estos últimos 2 años con mucha fuerza he empezado a averiguar temas sobre la brujería tradicional, estas creencias que de una u otra manera se enclavaron en la península ibérica y que de una u otra forma nosotros seguimos practicando casi de formas muy similares a como nacieron en algunas regiones del mundo antes del cristianismo, porque vienen arrastradas por la tradición, por supuesto, y porque se sincretizaron con temas religiosos y porque adicional a ello, pues se le han hecho sus modificaciones y sus picantes a lo largo del tiempo y de la práctica en un país como el nuestro. Pero yo no soy practicante, yo no hago desamarres ni amarres ni nada de eso. Básicamente mi experticia o lo que yo hago es investigar, leer, busco artículos, comparo, reviso, pero no soy practicante. Eso como para arrancar, porque creo que es importante, porque a veces las Gracias personas por la aclaración. no, se acercan con la expectativa de que tal vez yo les puedo ayudar con algún tema de estos. De pronto yo les puedo recomendar un libro, les puedo recomendar un texto, alguna investigación, como les digo yo a las personas que me escriben desde el enfoque académico, pero nada más. Primero y segundo, soy absolutamente respetuosa de las personas que tienen la brujería como su práctica espiritual. Yo creo que a veces, y tú lo decías al inicio del programa, nosotros como que metemos todo en una bolsa, ¿no? Entonces, si quiero un amarre o quiero doblegar la voluntad de otra persona o quiero conseguir una venganza por algún tema determinado, que es lo que vamos a ver un poco a través de los casos que vamos a analizar el día de hoy, entonces yo busco una bruja para que operativamente me haga un hechizo o lo que llamamos, sí, un hechizo, un sortilegio, para amarrar a otra persona o para hacerle daño a otra persona o para que limpie mi suerte. Y ese es un constructo que tenemos acerca de la magia como algo muy operativo. La magia y la brujería no es solamente un tema operativo, no es invocar espíritus para que me hagan cosas, sino realmente la brujería tiene un trasfondo espiritual que es muchísimo más grande, pero que en nuestros días se reconoce como aquello que yo puedo hacer, como una lista de cosas que yo puedo hacer, como una receta que yo puedo hacer de una u otra manera determinada para conseguir un efecto o un producto deseado. Pero realmente el practicante real de brujería, la persona que realmente sabe de estos temas, sabe que esto es más allá de eso, sabe que está, digamos que combinado con otro tipo de creencias que vienen desde la antigüedad, pero que no es solamente ir a que me haga, no sé, el trabajo para amarrar a un ser querido, qué sé yo, bueno, cuánta cosa se nos aparezca. No obstante, como tú lo decías, ya estamos hablando de que en Bogotá, en esta ciudad, en este país, en Latinoamérica, es muy común y sucede mucho y yo me atrevo en un análisis muy personal a decir que eso está muy unido como con la salud mental y como con este tipo de cosas que a veces no podemos gestionar y entonces lo llevamos a la práctica mágica como última opción para hacer justicia, como última opción para conseguir lo que yo deseo, pero no necesariamente la brujería es algo operativo, no es necesariamente como un conjunto de fórmulas o de hechizos que yo uso a voluntad para conseguir lo que yo deseo. El mundo espiritual no funciona de esa manera y también tenemos que decir que a veces somos como muy arrogantes de creer que porque nosotros vamos a ir a hacer tal y tal cosa, entonces vamos a conseguir lo que deseamos. Y lastimosamente también esa es la promesa de valor de muchos brujos en una ciudad como esta y bueno, en muchas ciudades que sabemos también que se dedican a estafar a la gente y a pues no sé, a tratar de decirles lo que quieren escuchar y a doblegarles a través de su voluntad y sacarles sumas de dinero bastante grandes. Entonces creo que sí es como importante como arrancar por ahí, que la brujería es muchísimo más grande que simplemente ir a un lugar y pedir que no sé, amarren a una persona amorosamente a mí y que no se separe de mi vida. Eso es algo muy utilitarista que realmente ya tenemos concebido acerca de lo que es la práctica de la brujería, pero es muchísimo más grande que eso y va más allá de eso.
Y va tan más allá, mi Ruby, que muy bien con lo que dices, hay mucha gente que utiliza estas prácticas para engañar, para sacar dinero, para aprovecharse de las necesidades de quienes creen que pueden solucionar su vida, su destino, a través de ciertos rituales. Eso es, por un lado, algo con lo que hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que se dejan embaucar, engañar, sacar dinero y llegar a un punto de verdad de desesperación en el que estos personajes que no tienen ni idea de muchas cosas, pues se atreven a jugar con esa desesperación de esas personas. Pero también hay historias que uno dice, esto realmente es increíble. Esto es algo que nadie puede explicar, que es un misterio y por eso lo hablamos aquí. Y dentro de todas esas cosas, pues sí quiero empezar a preguntarte, como muy bien lo explicabas al inicio, tú eres investigadora, tu trabajo te ha permitido además no solamente estar en Bogotá, sino viajar por el país, conocer diferentes culturas o formas de vida o formas de creencia, y dentro de eso, pues has visto, escuchado e investigado muchos temas que lo dejan a uno con la boca abierta. Entonces, quisiera que arrancáramos por esos casos, mi Ruby, que empezáramos a contarle a la gente el caso que más te ha impactado a ti y que tú dices definitivamente algo raro, misterioso o sobrenatural sucede con esto. Bueno, yo creo que, y debo decirlo porque también es cierto, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Joana, hay cosas que básicamente uno no puede explicar. O sea, no es tan fácil como decir, eso es una mentira, eso no existe, o eso es una total realidad y creo de manera ciega. Yo siento que hay una línea en donde todavía nosotros no podemos decir que podemos explicar todo lo que sucede a través del mundo mistérico. Y efectivamente yo he tenido la oportunidad de entrevistarme y de estar cerca de muchas personas porque de una u otra manera siento que el tema también me ha perseguido, no solamente porque yo lo busco, sino porque el tema también me ha perseguido a veces en procesos en los proyectos en los que yo he trabajado, que no tienen nada que ver con el mundo del misterio, pero las historias llegan y pues yo termino entrevistándome en el país con muchísimas personas y casi que a las regiones, a todas las regiones donde he visitado, yo podría contarte una historia. Cuando tú me dices cuál es la que más te impresiona, pues yo realmente siento que muchas historias me han impresionado mucho, desde la práctica, desde por qué llevó a una persona a cometer un acto de brujería, hasta el hecho de lo que está misterioso alrededor de ese tema. Entonces yo quiero contarte una historia, que esta historia no la he contado en ningún lado pues, de manera pública, y tiene que ver con esa curiosidad y por qué arranco yo con el tema de como esa semillita que se quedó desde muy niña y prendida con este tema. Y es que pues yo sí nací en una familia que tenía, digamos que bastantes supersticiones alrededor del tema. Entonces, recuerdo siendo muy niña, yo vivía en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, muy pequeña. Y digamos que a la cuadra de donde vivía yo, en una, no sé, cuadra y media, murió una mujer muy joven. Yo recuerdo, además porque, bueno, esto va a revelar un poco de mi edad, pero en esa época todavía las personas se velaban en las casas. Entonces, eso a Joana le da risa, pero sí, eso me quemó. Hagan cuentas ahí ustedes. Hubo una época en que la gente todavía se velaba en las casas. Eso es rarísimo. Yo hablo con mis hijos hoy día y gente jóvenes y es como, ¿cómo así? Pues sí, efectivamente en Bogotá y en algunas partes del país todavía sucede que las Yo personas también viví eso, así que lo de la edad, pues no sé, no me convence pero sé mucho. que por un tema de salubridad en Bogotá quedó eso prohibido hace algunos años ya, digamos que institucionalmente, y precisamente por eso funcionan las funerarias. Entonces, en esa época todavía recuerdo eso y recuerdo que yo fui con la abuela a acompañar a la familia en ese tema de evaluación. Entonces, pues claro, se escuchaban historias de por qué murió la chica y qué fue lo que sucedió. Y pues esto siempre llamó mi atención. La otra abuela que hablaba con mi abuela le cuenta que esta muchacha empezó a sufrir unos dolores de estómago y digamos que ciertos ataques de enfermedades como que no tenían algún tipo de explicación.
fue al médico en su momento, pero nada de lo que hacían funcionaba y la chica poco a poco empezó a adelgazarse, adelgazarse, adelgazarse con una delgadez cada vez más cadavérica y los médicos no daban explicación acerca de pues exactamente qué era lo que tenía y finalmente la chica muere. Entonces, pues claro, efectivamente, el entierro, no sé qué, y es tradicional, hace parte de en nuestra cultura el rezar el novenario a las ánimas, que es esos 9 días en los que se acompaña el paso, pues, para quienes son creyentes de esta corriente, que se acompaña el paso de esa alma hasta que llegue al lugar a donde está destinado. Entonces se reza el novenario de las almas benditas, que es muy, muy tradicional. Entonces, estando en ese novenario y yo acompañando a la abuela, resulta que se dan cuenta después de la muerte de la chica que deciden hacer una limpieza en el patio. Estas casas tienen ese patio en el centro que tenía plantas y bueno, eso es como muy tradicional en algunas casas de Bogotá. Deciden hacer esa limpieza y encontraron debajo de una planta, sin querer, o sea, las personas que estaban haciendo la limpieza encontraron una bolsa de terciopelo que tenía tierra dentro de la bolsa. Yo asumo hoy día, con mi conocimiento, que debió haber sido alguna tierra de cementerio. Tenía pertenencias de la chica, tenía una foto de ella con algunas cosas que estaban atravesándola y en un papel blanco un número pintado con letras rojas. ¿Y cuál sería la sorpresa de la mamá de la chica, que descubre que ese número es el número de la lápida donde la chica quedó enterrada? Entonces, por supuesto, yo recuerdo mucho la impresión que eso me generó muy pequeña y pues la historia se repitió y bueno, quedó así, en donde efectivamente, como decían ellos, a la chica la habían matado con un mal postizo, al punto que ya sabían exactamente en dónde iba a quedar enterrada. Entonces, claro, esto a mí, por supuesto, toda la vida me ha generado el escalofrío y el decir, bueno, ¿puede llegar a ser tan poderoso alguien para hacer este tipo de cosas? Yo en lo personal creo que sí. Creo que sí hay personas que tienen ese poder. Creo que, como decía al principio, hay cosas que nosotros no podemos explicar. Hay quienes tienen como esa facilidad de pararse entre la línea de lo que es la realidad para nosotros y lo que es el más allá. Y seguramente tienen el poder para llegar a hacer este tipo de trabajos. Y no dejo de ser, por supuesto, impactante y recordar, yo siempre tengo en mi cabeza ese papel de cuaderno con hojas cuadriculadas y el número, porque la señora lo tenía ahí en letras, como en un lápiz rojo, el número de la lápida en donde quedó enterrada la chica y que fue encontrado en el patio de la casa. Ese, yo creo que es como el origen de querer siempre estar sabiendo, bueno, qué hay más, qué hay alrededor de eso. Eso sucedió cuando yo era muy pequeña, sucedió en Bogotá, pero digamos que no ha sido la única vez que he tenido cercanía a este tipo de historias. Digamos, No, me quedé impactada. O sí, sea, porque además, cuando pasan este tipo de cosas que lo marcan a uno, tú tomas dos decisiones. O en el caso tuyo, seguir investigando porque te genera curiosidad, porque quieres saber más, porque quieres entender un poco de qué se trata esto, o definitivamente alejarse de esto y no saber absolutamente nada. Respecto a eso, Ruby, y bueno, y ya después que has investigado tanto, que has entendido más este tema, eso, ¿qué sería? Eso era un entierro, ¿no? Básicamente. digamos que la magia actúa por, eh, ¿cómo? Se me va el término en este momento, pero es la proyección. La magia actúa en proyecciones, entonces es Sí. muy común ver que para todo este tipo de prácticas, digamos que no es una condición, pero es bastante común que como es por proyección se usen elementos de la víctima para poder hacerle daño por proyección a la víctima. Entonces, la magia negra, bueno, yo realmente, a mí no me gusta mucho hablar de las denominaciones de magia negra, magia blanca, magia azul. La magia es la magia y fin, para mí, más allá de las intenciones que tú
estés buscando o a quienes estés invocando para hacerlo. Pero pues para mí, respeto para quienes de una u otra manera lo entienden de una manera distinta. Pero la magia, al actuar por proyección, lo que busca es que si yo puedo corromper algo que es muy cercano a esta persona, en este caso y aquí en América Latina es muy popular el uso de las fotografías y sobre todo porque cada vez es mucho más fácil conseguir una foto de cualquiera de nosotros, quienes además la suministramos de manera regular en redes sociales y las dejamos pues a bien para que cualquier persona las tenga. Entonces el uso de las fotos es bastante popular porque es como el equivalente al muñeco vudú en algunas prácticas. Es como decir, tengo algo de esa persona de manera directa y con esa foto o con esos elementos, un anillo, el cabello, fluidos corporales, bueno, todo aquello que de una u otra forma hubiese tenido un contacto directo con quien a quien yo quiero operar la magia, pues es un elemento que sirve. Ahora bien, como estamos hablando de un caso como el que te conté, en donde la chica pues finalmente fallece, estamos hablando de que todo lo que hicieron para corromper la foto y las demás pertenencias de la chica están atados a lo que conocemos como un entierro aquí popularmente. Y los entierros generalmente están hechos para dañar. Yo por lo menos no tengo conocimiento de que se hagan entierros de otra cosa interesante si de pronto alguien lo sabe, pero por lo menos en lo que yo he investigado, generalmente se hacen para dañar o enfermar al otro ser humano que yo estoy buscando, o dañar y enfermar no solo en los planos físicos, es decir, con su salud, sino con su salud mental, con su salud espiritual, con la prosperidad, para arruinarlo, para que se le vaya la riqueza. Y por eso es que asumo que en ese momento cuando encontraron esa bolsa con terciopelo, lo que había allí era tierra de cementerio. Es bastante común que se use la tierra del cementerio, pues porque es un lugar en donde se han degradado otros seres humanos, que llama a la putrefacción y a la degradación. Entonces se usa con bastante, digamos que es común escuchar que se le dio a tomar de tierra de cementerio, se le enterró en tierra de cementerio, o las diferentes múltiples variaciones que he podido conocer a lo largo de mi vida que tienen que ver con tierra de cementerio, con fotos o con pertenencias de manera directa de las personas para poderles dañar o hacerles algo mal. Sí, es cierto. Entonces, qué caso tan impactante. Después de esto nos explicas un poco como que de alguna manera esa magia funciona utilizando elementos que identifiquen a la persona para lograr hacerle daño, ¿no? Es como si esos elementos tuvieran la energía, tiene la energía de la persona y esto transmite precisamente ese ritual para quien pues para la persona a la que le están haciendo este daño. Ruby, empecemos entonces, bueno, es que quedé súper impactada con este caso de verdad, no lo conocía, hemos hablado de muchas cosas y sé Sí. muchos de los casos de los que vas a hablar, pero este no lo conocía. Em, Aparte de este, ya vemos un ritual que es básicamente un entierro. ¿Qué otro caso has escuchado, investigado y en relación a otro tipo de brujería o de hechizo? Bueno, digamos que una zona del país al que visité con bastante, digamos que de manera muy sistemática durante casi 5 años fue el Pacífico colombiano. Estuve trabajando mucho tiempo en proyectos sociales alrededor del Pacífico, entonces tuve la fortuna de hacer excelentes amigos y conocer excelentes personas, pero también de conocer de cerca cómo funciona ese mundo de lo espiritual allí. Y tengamos en cuenta que en el Pacífico colombiano hay algunas creencias que perviven a pesar de, digamos que la unión del mundo de las personas que estaban allí con el cristianismo, a pesar de, bueno, digamos que todos habitamos una misma Colombia, pero cuando uno empieza a recorrerla se da cuenta que no es exactamente la misma Colombia y que la manera en que las cosas se han desarrollado dependen mucho de quiénes son sus ancestros y quienes han habitado ese territorio. Entonces, la diáspora africana en el Pacífico hace que algunas de las costumbres africanas aún permanezcan
pues seguramente sincretizadas, pero hay muchas cosas que están vivas dentro del territorio. Y una de ellas pues tiene que ver con la brujería. En el Pacífico colombiano se cree muchísimo en las prácticas de brujería, en lo común. Yo recibía muchos consejos de las personas que estaban trabajando conmigo, porque además tenemos que tener en cuenta que en el Pacífico no solamente está la diáspora africana, sino tenemos algunas comunidades indígenas que han pervivido a lo largo de siglos durante este territorio y a quienes también algunos les tienen, digamos que bastante respeto acerca de cómo tienen el poder de manejar ciertos aspectos mágicos religiosos en el territorio y con las personas que están allí. Yo he contado algunas anécdotas de allá, pero digamos que una de las que más me generó impresión, que no fue, digamos que exactamente una anécdota específica, pero que tuvo que ver con algo que sucede de manera sistemática en el cementerio de Quibdó, y es el tema de cómo hacen brujería. Yo fui muy osada un día cuando era un poco más inexperta y como más soñadora y como un poco más incrédula, me fui por allá para el cementerio de Quibdó. Yo creo que en el fondo uno es muy arrogante. Yo diría que a veces uno es muy arrogante y uno quiere como que esas cosas lo enfrenten a uno y como para decir, uy, esto sí es cierto, o yo tengo la anécdota de... Y yo creo que uno tiene que ser un poco más prudente, ya el paso del tiempo me lo ha enseñado, que uno tiene que ser un poquito más prudente y finalmente las cosas que tengan que manifestarse para quienes se tengan que manifestar así se dan. Pero sé que allá en ese cementerio, por razones de varias personas que me rodeaban, pues es bastante común la práctica de la brujería. Y una de las cosas que solían hacer, digamos que ellos hablaban de ciertas potencias en la magia y depende de qué era lo que se quería hacer, pero se hablaba mucho de que cuando querían dañar a otra persona, de que cuando querían, mmm, digamos que hacer que otra persona perdiera la vida a través de un ritual de magia, pues el tema era un poquito más escalofriante. Entonces iban hasta el cementerio esperando qué personas habían sido enterradas durante la jornada para poner elementos de esa persona que querían dañar dentro del cajón. Una cosa que escuché que era bastante común era que cogían trozos de carne animal y dentro de ellas ponían los elementos que querían que se pudrieran dentro del féretro que acababan de abrir. Entonces a las familias les da mucho susto que pase eso y ellos tenían algunos tipos de cuidado para que el día que enterraban a uno de sus seres queridos no fueran usados para este tema de la brujería. Pero digamos que sí era común envolver fotos, envolver pertenencias o cosas específicas y cruzarlas con algunos elementos punzudos y dejarlos dentro del cadáver, incluso, y creo que en algunas películas colombianas ha salido este tema, que amarran dedos del difunto o que ponen lazos rojos con la brujería para pedirle a ese ser que ya partió del mundo, obligarle de alguna manera a que ayude al brujo a cumplir su cometido. Esto está basado en el principio de que las personas que hacen esto tienen cierto poder y lo que les decía hace un rato, cierta relación y cierta cercanía con el mundo espiritual y que tienen ese poder de decirle a ese espíritu que lo invocan y que de una u otra manera le exigen que cumpla con el cometido. Entonces, como nos damos cuenta, allí en el Pacífico, realmente lo que yo vi es que la invocación de seres del más allá, sí, algunas veces de difuntos o de deidades o de personificaciones que no son tan conocidas, es bastante común para pedirles que ayuden a cumplir pues con el ritual deseado o con lo que se está buscando específicamente. Es como si lograran manejar a ese difunto, a ese espíritu, a esa persona que ya trascendió para lograr su cometido, ¿no? Exactamente, es como que tienen, por eso digo yo que son unas personas específicas que Mm. popularmente son reconocidas por tener el poder de hacer eso, porque no cualquiera puede ir al mundo espiritual y decir, oh, no, venga, es que yo necesito que haga tal o cual cosa. Eso solo sucede para algunas personas, digamos que con ciertos conocimientos específicos y ciertos poderes específicos. Y también era común escuchar a las comunidades indígenas que habitaban el territorio que hacían algunas cosas en los cruces de caminos. Usted, recordemos
digamos que ellos están imbuidos allá en la Manigua, en la selva más profunda, y que algunos de ellos cuidaban el territorio de esa manera, entonces hacían, esto del tema del cruce de caminos es algo que nos ha acompañado desde, o sea, uno puede ver en la península ibérica y de para acá que esto es muy común y sucede también, o sea, lo trajimos a nuestro territorio. Todavía no sé exactamente cuál fue la línea en que llegó, pero está en nuestro territorio y es hacer cosas en los cruces de caminos para que ciertas personas, incluso estamos hablando de los grupos bueno, que azotan nuestro país en este tema del conflicto armado, no puedan cruzar de ciertas zonas. Es como si dejaran agentes espirituales anclados en ciertas partes del territorio para protegerse y proteger a la comunidad alrededor. Era bastante común escucharles decir eso, que era su manera de una u otra manera. O sea, si nos damos cuenta es como el reflejo de este conflicto que estamos viviendo, cómo se pega en el mundo espiritual y cómo de una u otra manera pedimos ayuda desde el mundo espiritual para que este tipo de cosas no pasen. Claro, sí. Para quienes no son colombianos, hay que entender que el conflicto armado de Colombia lleva muchísimos años, o sea, somos una sociedad casi que creada a través del conflicto, Sí. y por eso la magia se ha convertido o ha sido parte de ese conflicto. Y seguramente muchos que les interesa el mundo del misterio han escuchado hablar de los famosos rezados o cruzados. Y fue una herramienta, por decirlo de alguna manera, que utilizaron los diferentes grupos armados, legales e ilegales, para cubrirse de su enemigo, para protegerse a través de la magia de sus enemigos y así evitar pues que les hicieran daño. Ruby, quisiera que me contaras un poquito si te alcanzaron a explicar exactamente de qué se trataba el ritual. Es decir, por lo que nos dices, era un ritual de protección para alejar a esos grupos alzados en armas, pero ¿te contaron específicamente como qué tipo de cosas hacían? Ellos eran bastante resguardados con la información y sobre todo conmigo, pues que yo ni siquiera era chocuana, era bastante complejo. Sin embargo, lo que alcanzo a recordar de algunos de ellos es que ellos nombraban los animales de poder. Los animales de poder suelen ser, digamos que comunes en el mundo de la magia. No, no hablamos solamente de la necromancia y no hablamos solamente de los muertos que estoy utilizando para hacer cosas, sino también estamos hablando de los elementales y los seres que viven en la selva, que por supuesto son muy poderosos y ellos nombraban mucho como a los jaguarcillos o a los animales que estaban allí, a quienes eran invocados para que se hicieran como guardianes en ese cruce de caminos. No sé exactamente cómo es el ritual porque ellos obviamente cuidaban mucho esa información y además porque es muy mistérica, ¿no? Tiene que ver exactamente con ciertas comunidades en ciertos territorios, pero era como que imaginémonos que anclaban ese guardián a esa zona. Entonces, quienes intentaban cruzar no podían hacerlo, los asustaban, salían animales extraños, les movían como el camino, como que ellos intentaban llegar por un lado y realmente no era por donde habían pensado, los perdían un poco entre la selva. Esa era un poco como la función a través de los animales de poder, hasta donde, bueno, hasta donde pude investigar estando con ellos. Perfecto. Y tenía una pregunta de la historia anterior respecto a ese cementerio de Kipdop. Y dijiste que los familiares de quienes fallecían hacían algo para proteger la tumba de su ser querido, de manera que no fuera pues utilizada por estas personas e hicieran magia con su ser querido. ¿Qué tipo de cosas hacían para protegerse? Tampoco lo sé exactamente porque siempre dejaban algunas cosas en las tumbas, pero era como un secreto que guardaban en familia, algunos. Pero sí también, sí me enteraba que, por ejemplo, le pagaban al vigilante esa noche para que tuviera especial cuidado, porque como que hay un tiempo específico en el que sucede eso, entonces le pagaban al vigilante como para que hicieran cuidado e incluso algunos se quedaban haciendo guardia para que no pasara nada con esos seres queridos. Entonces, Ok. claro está que cuando yo fui, digamos que eso fue, no sé, pongamos más o menos hace unos 10 años que estuve trabajando de manera recurrente allí, ellos decían que cada vez la práctica se iba perdiendo más. Quibdó tiene más halos de ciudad y ha dejado mucho, muy atrás ese mundo mistérico, pero
si uno va a poblaciones como Bagadó, como Cantón de San Pablo, todo el Andágueda, allí las tradiciones y lo ancestral está todavía vivo. Allí todavía se cantan los alabados y los walíes, los alabados a los adultos y los walíes a los niños, que creo que es una de las cosas que, bueno, que yo amo de mi trabajo, pero no dejó de ser espantosa y terrible para mí, que fue ver cómo cantaban un walí, que es pues, cuando los niños en ciertas comunidades mueren, digamos que entre los 0 y los 7 años, bueno, algunos lo miden por edad, otros lo miden por cuartas, cuánto tamaño tuvo el niño a la hora de fallecer. Ellos dicen que es un ángel, básicamente que se va para el cielo, entonces a los niños no se les llora en algunos de esos territorios porque no hay que llorar porque fue un ángel que no tiene pecado y se fue para el cielo, entonces lo amortajan, le dejan solamente visible su carita y dentro de un bohío, un caserío, empiezan a cantar porque es un ángel que se fue para el cielo. Entonces yo alcancé a ver algo del ritual y pedí que si podía entrar y me dijeron que si yo entraba tenía que cargar al niño. Yo no, entonces yo no entro. No fui capaz realmente, claro, no, la manera en que nosotros asumimos la muerte es muy distinta. Entonces fue como, no, yo, o sea, no, para mí es muy difícil de entender cómo a la mamá se le prohibía llorar porque pues el niño se iba a ir para el cielo. Entonces o sea, por supuesto, vuelvo y digo, somos la misma Colombia, pero tenemos prácticas mágicas y relaciones con la muerte muy distintas. Yo les contaba que nosotros aquí en Bogotá teníamos funerarias porque ellos seguían velando a sus muertos muy cercanos y ellos se aterraban y decían, el muerto no se puede dejar solo porque se pueden apoderar otros espíritus de ese cuerpo. Y sí, o sea, el tema mágico, a pesar de que estamos aquí a unos cientos de kilómetros, realmente es muy distinto en cada una de las regiones a las que he tenido la oportunidad de visitar. Wow, esa historia, a ver, digamos que uno tiene más o menos por allá como una concepción de este tipo de ritual de fallecimiento. Hay otras en otra parte del país que son las famosas lloronas, que son las mujeres a las cuales se les paga Las playinderas, para que se les paga para que lloren. Ujú. en medio de esta velación de esos seres queridos, y es realmente muy interesante esa cosmovisión tan diversa que tenemos en este país y esa mezcla de creencias tan extrañas para algunos, por ejemplo, extrañas para nosotros, comunes para ellos, y que de verdad, pues, hacen parte de la cultura y que enriquece también esa, creencia y esa cultura interna en estos territorios. Qué vaina tan particular, No, Ruy, sí, o que sea, a mí me parece hermoso, además que aprendí por el origen de muchas canciones, de por qué en el Pacífico, además el canto en el Pacífico es algo hermoso, ujú. ¿no? El tema del desarrollo musical está casi como con todos a la orden del día, pero entonces entiende uno el origen de algunas de esas canciones que incluso han llegado aquí, no sé, alguno de ustedes de pronto, yo no soy muy buena cantando, pero la recito, ve lo que bonito que viene bajando con ramos de flores, lo traen brillando. Yo vi, yo va, San Antonio, ya se va. Ese es un walí que cantan ellas allá porque están hablando de un niño que se está yendo directamente para el cielo. O sea, la concepción es, este niño sin pecado se va directamente para el cielo. El adulto no se le canta un walí, se le cantan los alabados y ahí se llora también, se pide incluso que se llore con mucha fuerza y entre más grande sea el canto, es una manera más de acompañar porque el adulto sí tiene pecados y cosas que purgar y entonces le estamos diciendo a través del canto que lo estamos acompañando para ese paso que tiene que dar al más allá. Entonces también es impresionante, ese nunca lo vi, pero pues por supuesto que me lo contaron y entonces ellos decían que no se deja de cantar ni una hora de la noche, por eso es que ellos no entienden por qué nosotros dejamos a nuestros muertos en las funerarias, porque no se deja de cantar en ningún momento para que es una manera de ahuyentar los malos espíritus y de acompañar ese ser que se va para el otro lado, que tiene que ver por supuesto con esos orígenes del pensamiento mágico, para que ningún brujo ni nadie venga a utilizar esa alma o se apodere de esa alma para mandarle a hacer cosas porque en ese momento
lo que se entiende, o más o menos como la idea que subyace, es que el alma está confundida porque apenas acabó de abandonar este mundo. Entonces es una forma de espantarlo y es una forma de estar acompañando ese tránsito que tiene que hacer este ser hasta que vaya al otro lado. No, pues esto está tan maravilloso que a mí se me acaba de ocurrir una idea. Hagamos otro video con rituales de entierro. No sé si llamarlos de entierro o en ese proceso, porque, o sea, mira que esa canción que tú mencionas, que cantan allí para esa trascendencia de esos niños pequeños, pues para mí, o sea, la tengo en mi referente, pero para mí era como una canción de cuna, imagínate eso. Claro, es que los gualíes son canciones de cuna con ese elemento de estoy cantándole en su último sueño. O sea, es que tiene su tema ahí, claro, para nosotros que estamos acostumbrados a ver la infancia de otra manera, nosotros entendemos las infancias de otra manera, nosotros entendemos el cuidado de los niños de una manera muy diferente, cada quien, cada cultura con lo suyo y respetuosa, por supuesto, de cada una de las prácticas, pero claro, lo que tú dices, llegar allá es choquearse y decir, yo no podría estar riendo si mi hijo acabó de fallecer porque lo que nosotros tenemos y el apego que nosotros tenemos a la vida es muy distinta, sin embargo, sí hay una lección que ellos tienen allí y es que no te puedes apegar, no te puedes apegar, entonces como no te puedes apegar y como ese ser te lo prestaron, no es tuyo, pues tienes que darles gracias porque se va a ir derechito para donde está Dios o para donde están todos esos seres espirituales de luz y tienes que dar gracias porque tienes un ángel que te va a rezar por ti en el cielo. Entonces eso tiene un trasfondo bien, bien interesante que tiene que ver con la concepción de la muerte y la concepción de la magia en el Pacífico. O sea, yo creo que amplios investigadores y gente de la Universidad Nacional, sobre todo es a quien les conozco, que han tenido la oportunidad de escribir sobre el tema, porque claro, tienen una manera de ver el mundo completamente diferente a la nuestra y allí la magia y ese tema bueno, del pensamiento mágico en sí tiene una relevancia muy distinta de pronto a lo que nosotros estamos acostumbrados, en donde hemos sacado de una u otra manera este tipo de explicaciones de nuestro mundo racional. Entonces, allá, por ejemplo, el tema de la muerte, el tema de los sueños, el tema de la brujería, tiene un peso completamente diferente para el que tiene para nosotros. Nosotros no le damos importancia a los sueños en nuestro territorio. Nosotros, mire que me soñé tal y tal cosa y quién sabe qué fue lo que pasó. O sea, para nosotros los sueños son muy irrelevantes, como que no le damos el espacio que deberían darle o que le dan otras culturas que explican, y pues eso ya lo dijo ampliamente más de un psicoanalista, explican lo que subyace en nuestro inconsciente y tienen, y de una u otra manera nos avisan sobre ataques del mal o sobre situaciones, por ejemplo, de brujería Señales. que están pasando exactamente. Señales, en muchas culturas se reunían a compartir los sueños. Entonces El había un círculo de los líder, sueños. exactamente, había un líder que organizaba esta reunión y todas las personas iban contando sus sueños y él los interpretaba precisamente para, pues porque tenían o una señal o un mensaje o estaban previniendo a las personas de algo. Entonces es muy interesante también mirar cómo esas cosas, quizás de pronto porque estamos más en búsqueda de la racionalidad, se van perdiendo, creería yo. Exacto. Y digamos que haciendo el tránsito, o sea, yo pienso que si uno tuviera el dinero o el patrocinio que valga la cuña de hacer un proceso de investigación en toda Colombia, podría encontrarse con cosas como que hay regiones que se especializan con ciertos tipos de magia. Es muy común en Colombia escuchar que las personas en los llanos orientales, o sea, que algunas personas de llanos orientales y algunas personas de La Guajira son especialmente poderosas para ritos de magia y magia amorosa, magia que tiene que ver con amarres, magia que tiene que ver con que, vea, si usted le cayó mal o muy bien a la mujer inadecuada, es posible que le haya hecho algún tipo de trabajo para que usted se quede aquí. Los temas con este tipo de magia están muy relacionados con los fluidos corporales. Aquí es muy común y suena un poco medio grotesco de pronto para el oído de algunas personas, pero aquí los fluidos corporales de hombres y mujeres, y estoy hablando de todo tipo de fluidos, son usados para la magia de amarres. Y en este caso, pues porque el fluido
tiene una fuerza interna o se entiende que tiene una fuerza interna que representa a esa persona o nos representa a nosotros. Y al estar uniendo esos fluidos con el otro, es una manera de decir, vas a estar unido a mí por siempre. Entonces, aquí se escuchaba mucho, es un dicho bastante común, jocoso, que le dio jugadura de calzón, dicen aquí, pero sí, efectivamente ese es uno de los trasfondos de la magia que tiene que ver con amarres. Allí específicamente, este es un caso que ya comenté en otro video, pero no deja de ser Sí. impresionante, y es el caso de un amigo muy cercano que llegó bastante enfermo después de estar un tiempo viviendo en una de estas zonas del país. Llegó bastante mal, con problemas estomacales, no podía comer, no había visto médicos de un lado, médicos del otro, pues total, que una de las personas además más escépticas que conozco. Entonces, pues sus personas alrededor le convencieron que se dejara ver por un brujo. Brujo como lo conocemos nosotros aquí, pero pues bueno, yo siento que ese tipo de personas realmente tiene un poder bastante espiritual más allá del solo concepto de brujo. Y esta persona le dijo, efectivamente, a usted le hicieron un trabajo, querían que usted se quedara aquí, esa persona prefiere verlo muerto a verlo sin usted. Y le dio algo en un café, bueno, no recuerdo exactamente en qué, y esto es lo que usted tiene en el estómago, eso no se lo va a sanar ningún médico. Si usted quiere, no me pague todavía, yo le voy a mostrar qué es lo que tiene. Entonces le da a mi amigo en un pocillo pequeñito, nosotros aquí en Colombia los llamamos los pocillos tinteros, porque es donde servimos el tintico, el cafecito pequeñito. Le dio en un pocillo de esos una bebida con plantas, no sé exactamente qué tendría. Y le dijo, le pasó un balde y le dijo que inspeccionara el balde, que lo mirara bien, que allí no había nada. Efectivamente, mi amigo así lo hizo. Se tomó con bastante escepticismo el bebedizo que le dio. Y él dice que siente como el estómago se le revolcó de manera inmediata y empezó a vomitar. Y cuando pues termina de vaciar todo el contenido, había botado un sapo que era negro y era muy pequeño y estaba como disecado. Hay que recordar que este tipo de animales, ¿no? Los sapos, las serpientes, las arañas, algunas aves son lo que denominan los animales psicopompos y que son usados algunos de ellos para este tipo de prácticas, por eso se asocian a la práctica de la brujería y siempre que representan a las brujas los hacen con sapos, con reptiles, con gatos, porque son animales que digamos que tienen ese poder de viajar entre los mundos espirituales. Y pues él llega, pues es muy sorprendido de lo que le había sucedido. Y efectivamente en ese mismo instante sus malestares empezaron a mejorar. Él me decía que además esta persona le había dicho que hay señales que nos permiten ver que a veces hay cosas de la magia oscura que quieren irrumpir en nuestra vida. Y puede sonar supersticioso, pero no deja de ser extraño cuando él decía, por ejemplo, yo estaba en mi apartamento y tenía todas las ventanas cerradas, pero empezaban a aparecer moscas muy grandes, como aquellas que aparecen cuando está la carne en descomposición, sin ningún tipo de explicación. O gusanos que empezaban a salir de la nada, o bueno, digamos que insectos que no es común que estén. Entonces, esa persona le decía que esas eran como las señales que le estaban previniendo que realmente lo que pasaba era que alrededor de él había magia oscura que lo estaba atacando y que él no le daba la importancia que tenía que darle y por eso de manera recurrente sentía que esos insectos lo estaban acompañando. Él dice que después de esto, pues efectivamente se sintió mucho mejor, se recuperó y que en un sueño, él me decía que en un sueño después pudo ver la persona, o sea, le confirmó como quién era la persona que le había hecho esto. Y pues él efectivamente me dijo que él había sido descuidado y que Ujú. había dejado muchas cosas personales a la mano de ella. Y pues, o sea, ese es un poco el tema, ¿no? Al ser uno tan escéptico, tal vez uno cree que eso es carreta que van a poder. Pero bueno, lo cierto fue que en este caso, hablando de personas muy escépticas, esto sucedió y se dio de la manera en como les cuento. Esta persona ya pues no está aquí cerca a mí además que no le gustaría obviamente salir a contarlo, pero él dice que tiene que aceptar que algo extraño pasó allí, o sea, que él no puede decir, o sea, incluso ha llegado a especular él mismo que si sería que de pronto es lo que tomó, alucinó algo, no lo sé, pero lo cierto es que su malestar
pasó en el momento en que el ritual se dio, se liberó y él ya está bien. Sí, digamos que muchas personas también dicen, no, seguramente en la misma toma que le dan los brujos, pues puede ir el bendito sapo o la araña. Muchos hablan también de arañas, Mm. renacuajos, hay unos que simplemente les sale un renacuajito. Entonces muchas personas dicen, no, eso fijo en la toma, ahí va. Pero aquí, en este caso en particular, lo extraño sería que él se mejoró después de esto. Aunque también quienes son escépticos dirán, no, efecto placebo, puede ser, pero sí es muy, definitivamente, vuelvo y repito, hay cosas que no nos podemos explicar, y Y, más cuando una persona es escéptica, como el caso de tu amigo. y yo pienso que, digamos, ser tan radical en las explicaciones y siempre buscar una explicación lógica, a la larga también nos limita de conocer Total. realmente qué es lo que hay detrás. O sea, hay cosas que hace 50 años no tenían explicación y la Mm, ciencia ha podido empezar a explicarlas, como por ejemplo la intuición. La intuición no es un cuento, la intuición los científicos ya la han puesto en evidencia. Autores como Daniel Kahneman, que ya falleció, a través de investigaciones demostró que la intuición de las personas es algo que puede rastrearse y es nuestro cerebro actuando antes de que nosotros mismos seamos conscientes de algo. No es gratis que tú vayas por una calle y de pronto sientas que este no es el lugar o no debería estar aquí o tengo miedo de la nada. No, no es gratuito y es tu cerebro que seguramente evaluó un riesgo que tú no viste de manera consciente, pero tu cerebro ya lo intuyó y te está avisando que salgas de ahí. Y a veces claro. no le paramos bolas a eso. Y hace 50 años decían, ah, eso es cuentos de, y ya la Lo cuento. ciencia, exacto, y ya hoy día la ciencia lo comprueba. Entonces yo por eso nunca he hecho en saco roto. Me parecería irrespetuoso decir, ah, es carreta. Vuelvo y digo, seguramente hay muchos que hacen mucho negocio con esto y es un poco como también la labor que me gusta hacer yo cuando hacemos este tipo de intervenciones es, vea, usted no se coma el cuento completo, no, conozco la historia muy cercana, realmente muy cercana, de un amigo al que le dijeron que a su hija le estaba haciendo brujería, que la brujería que le estaban haciendo era para hacerle daño a él a través de ella. Empezaron a sacarle plata, que unos baños a 200.000 pesos, que unos jabones a 300.000 pesos. Ese pobre vivía, o sea, no era que ganara mucho y vivía súper endeudado pagándole a la señora bruja, una persona vengativa. Páguele y páguele y páguele. Y a lo último le dijo, vea, si usted no hace un ritual de limpieza de su hija, que no sé qué cosa y contiene no sé qué cosa y no lo hace antes de tal fecha, su niña se va a morir y esto le vale como 3 o 3,5 millones de pesos. Y este hombre desesperado buscando plata prestada, ya nadie le quería prestar plata, obviamente pensando que hasta que pues efectivamente no consiguió la plata y dijo, bueno, pues si es la voluntad de Dios que mi hija se muera, pues ya no, de verdad no puedo hacer nada más. Y efectivamente no le pasó nada a la chica, lo venían estafando de manera sistemática durante mucho tiempo. Entonces, si bien es cierto, y yo soy una total creyente que los eventos mágicos o que este tipo de cosas sin explicación suceden y todavía no le hemos encontrado la explicación, tampoco es saludable irse al primer lugar en donde le digan que aquí de seguro esto es confiable y lo que voy a hacer con ustedes es 100% seguro porque pues sería bastante atrevido de mi parte. Yo sé que seguramente hay muchas personas que actúan de buena fe, pero no son todas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mi Ruby, ya estamos finalizando, pero quisiera que cerraras con una historia. Yo sé que tienes muchas, muchas, pero cerremos con una historia para que la gente se vea que de verdad tú has investigado con frecuencia estos casos, que eres una apasionada con el tema. Ya la primera historia nos explicó por qué a Ruby le encantan estos casos. Y para resaltar, obviamente, que ella no hace consultas, no le ayuda a nadie con ningún ritual extraño, simplemente gracias a su trabajo ha podido estar de cerca a algunos testimonios, algunos casos, vivencias y además, como es investigadora, pues se ha dedicado obviamente a estudiar todos estos temas. Entonces, cuéntanos uno para dejarnos, mejor dicho, con ganas de más. Bueno, yo este también creo que lo he contado ya, tal vez tú lo has escuchado, pero quiero como puntualizar que esta historia me impresiona
porque de una u otra manera es algo que le pudiera pasar a cualquier persona, a cualquier persona, a cualquier persona. Entonces, esa vulnerabilidad me cuestiona un poco. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunas víctimas del conflicto, ya yo lo puntualizaba, Colombia es un país que ha estado en conflicto durante muchísimo tiempo. Somos hijos del conflicto, lastimosamente, y a veces ese tipo de situaciones en nuestro país de verdad se han salido de control de manera abrupta, muy abrupta. Y pues lastimosamente dentro del conflicto armado, quienes más han llevado del bulto, por decirlo de alguna manera, son las mujeres, porque las mujeres se vuelven territorio de guerra. Eh, Abusar de mujeres y hacer todo tipo de prácticas y vejaciones en contra de ellas se vuelven una manera de encrudecer muchísimo más la guerra. Este es el caso de una chica a la que efectivamente pues, fue víctima de abuso por parte de casi un grupo completo al margen de la ley. Una mujer muy guapa, pues que básicamente, o sea, quienes abusaron de ella eran personas quienes tenían toda la autoridad en el lugar en donde ella vivía. eh, no podía hacer ningún tipo de denuncia, no podía hacer absolutamente nada. Y para colmo de males, no solo conformes de que la abusaron y quedó embarazada en esa noche de abuso, ella tenía, cuando yo la conocí, un chico de 5 años, una mujer admirable, porque después de pasar por todo esto, ella amaba a ese niño. Yo me cuestiono muchas cosas de mi propia humanidad cuando veo este tipo de cosas. Ella, pues uno de los jefes de los lugares, del lugar, de la persona que cometió pues, estos hechos, con un machete le quitó parte del cuero cabelludo. Entonces a ella nunca más le iba a volver a salir cabello, pues porque le arrancó toda esa zona. Entonces ella siempre tenía una pañoleta puesta. Y pues en estos trabajos, en estos talleres, en estos grupos focales, yo me acerco a hablar con ella y bueno, pues yo no quería como ahondar más en su historia porque ya era bastante difícil, sino como pues más en un tema de solidaridad y de total admiración además. Y me dice, como si supiera que yo investigo de esto, me dice, ¿tú sabes cuál es la única forma que yo encontré para vengarme de ellos? Y yo, no. Me dijo, yo aprendí a hacer brujería y me entrené con gente bastante poderosa de la zona, porque a todos los tengo velados, porque tarde o temprano van a pagar. Y he invocado a seres muy fuertes, también del conflicto, protagonistas del conflicto, muertos, fallecidos, para que los hagan pagar por lo que me hicieron a mí. Eso a mí me dejó plop. Es una de esas cosas que todavía no alcanzo a procesar, porque la injusticia está a la orden del día, porque hay algunas personas que lastimosamente la única luz que ven pues es esa, porque bueno, en las situaciones que narré pues no hay más para dónde coger. Entonces siempre he querido y hay algún par de historias que tengo del conflicto que todavía no puedo revelar porque todavía siguen siendo reserva de sumario y hacen parte de algunas de las investigaciones que tiene en este momento la comisión, pero en el momento en que tenga ya la oportunidad y que esto ya esté desclasificado y pueda contar lastimosamente alrededor del conflicto armado en Colombia, como tú decías, una de las cosas que más está presente es el uso de la brujería y el uso de la magia como para repeler ataques, como para llegar a zonas a hacer ataques, como, bueno, de lo que nos imaginemos desde lo más cruento en adelante para, digamos que, dirimir parte del conflicto. La magia y la brujería y las personas que se dedican a aconsejar a aquellos que lideran estos grupos, esto es muy fuerte, es una red muy poderosa y algunos se atreven a decir que los brujos más fuertes en este tipo de cosas se encuentran entre México y Colombia. Uy, esa historia sí, tengo que decir que ya la había escuchado, pues, obviamente, compartiendo con Ruby en otros espacios, pero de verdad que marca mucho, es como tan humana, tan fuerte, tan humanamente fuerte, que uno dice como: "Dios mío", o sea, tanto mal hay, pero también como una persona que de alguna manera estuvo indefensa en algún momento, en ese momento tan terrible para ella que marcó su vida, luego busca la manera de defenderse a través de Del la mundo magia espiritual del y del mundo espiritual.
por eso decía yo que este es uno de los casos más impactantes porque Ujú, solemos hacer juicios de valor y decir, es que toda la gente que hace brujería es mala. ujú. Y yo en este mundo he aprendido que todo tiene una escala de grises y que no es que alguien simplemente se paró y dijo, ah, es que yo soy mala y voy a ser bruja y voy a dañar a otra persona porque sí, eso tiene un trasfondo y tiene un trasfondo que lo más interesante, más allá incluso del evento mágico para mí, es el evento de cómo es que somos como seres humanos, nuestras zonas de luz y nuestras zonas de sombra, y hasta dónde de pronto estaríamos dispuestos a llegar en las condiciones no tan favorables. Creemos que siempre vamos a caminar con el pie derecho, pero muchas veces la vida nos puede dar una vuelta y como que sentir que de pronto necesitamos de otro tipo de cosas. Entonces me parece por eso muy interesante ese caso y ojalá pronto pudiera contarles más de esas historias. Como les digo, he tenido la oportunidad de trabajar con algunos relatores y recolectores de historias ahorita que están haciendo, digamos que todo ese levantamiento de testimonios y la brujería es algo que está presente, o sea, en nuestro país es tan común como a los que van a la iglesia, o, bueno, Ujú. hace parte de nuestra vida. Tan arraigado que muchos de los que van primero al consultorio del brujo, luego van a la iglesia. Bueno, bueno. Claro, o los unen, o incluso he visto en algunas iglesias de algunos pueblos de Colombia en donde van y llevan las brujerías a la iglesia. No Sí, entiendo, cierto. sí, no entiendo cuál es la lógica, no, de verdad Mm. no sé si es de pronto la lógica de la profanación, que tiene bastante fuerza, y la magia necesita este tipo de choques para que tenga mucha fuerza, pero he visto, he tenido la oportunidad de ver trabajos de brujería en iglesias, que uno diría, bueno, en teoría están como contrapuestos, pero no. O sea, es como que el que peca y reza empata además. Sí, 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 también por ahí conozco un caso particular sobre eso que nos acabas de decir. Pues mi Ruby, creo que este video ha quedado muy interesante porque más allá de generar como ideas de Hollywood y de pensar en una brujería por allá toda particular, pues nos traes casos muy, muy reales, casos muy cercanos a ti, vuelvo y repito, porque eres una investigadora, no, la señora Rubiela no es bruja, por favor no la busquen, no le escriban en redes para decirle que si les Haga hace la un limpia. trabajo, no, no. Si ustedes la buscan es para contarles alguna experiencia particular que a ustedes les haya sucedido, porque ella sí investiga mucho estos temas, sí acude a muchos textos, recopila esta información y además le sirve para su trabajo. Entonces, si usted quiere contarle su historia particular, perfecto, pero no la busque para que ella le haga ni amarres, ni le devuelva el ser querido, ni le dé plata, ni nada por el estilo. Ya lo hubiera puesto en práctica en mí, empecemos. Sí, 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 no tiene Pero consultorio sí, para hay nada. una cosa con la que me gustaría cerrar y sería como la conclusión yo ahí, es que la Ujú, gente dice, no, yo no haría ese tipo de cosas o eso no me toca a mí. Pero de una u otra manera todos tenemos el pensamiento mágico, bueno, no sé si todos, es un poco osado decir que todos, pero la gran mayoría de nosotros tenemos el pensamiento mágico inmerso en nuestra vida. Algunos nos damos la bendición y eso es pensamiento mágico antes de salir de la casa. Algunos, no sé, decimos al angelito de la guarda que por favor nos cuide a tal persona o a tal, o la casa o tal cosa. Eso es pensamiento mágico. Esa mejor amiga que te regaló esa manilla hermosa que tú llevas porque la cuidas, porque es que me la regaló tal, porque me protege de una u otra manera. Eso hace parte del pensamiento mágico y no está mal. Yo pienso que pues a través de todos los tiempos y de toda la historia, el ser humano ha crecido con el pensamiento mágico. Entonces no nos creamos como tan superiores diciendo como no, yo no creo en nada de eso. Yo creo que de una u otra manera todos tenemos alguna cercanía, algunos hemos decidido no creer en absolutamente nada, algunos creen en casi todo, pero lo cierto es que hay un misterio allí, algo que todavía no podemos comprender y que esperamos que con el paso del tiempo, pues, no sé, logremos entender qué es lo que está más allá de lo que los ojos no pueden ver. así es, mi querida Ruby, es muy cierto eso que dices. Todos de alguna manera tenemos una creencia particular
de la que sea, pero eso es súper real. Eso hace parte de nosotros como seres humanos, de la magia y de nuestra concepción también de algo superior a nosotros o a lo que podemos ver. Pues mi Ruby, como siempre, un placer aquí compartir contigo, charlar, nos impactamos y nos divertimos con todas tus historias. De verdad te agradezco un montón tu tiempo. Recuérdanos las redes, vuelvo y repito, para que la sigan, para que sigan el trabajo de Rubiela, que además, ella va a sacar pronto un libro muy interesante. Entonces, síganla en sus redes para que luego busquen su libro y puedan ver cómo escribe esta mujer, que también lo hace de manera majestuosa. Muchísimas gracias, Joa, por la invitación y pues a todas las personas que siguen Ventana al Misterio. Esto es una invitación a que pues todos investiguemos. Yo creo que nadie debería comer entero. Yo creo que todos deberíamos saber qué es lo que pasa más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, como lo dije hace un momento. Entonces, pues efectivamente me encuentran en Instagram, que es pues digamos que la red social en la que estoy más activa, que es como Ruby Investiga, como está allí en el nombre. Y pues bienvenidas todas sus historias. He recibido algunas historias maravillosas de cosas que les han sucedido a algunas personas en México, en El Salvador. Me gustaría de pronto que un día yo pudiéramos como recolectar algunas de esas historias que después de estos programas la gente dice, uy, a mí me pasó algo similar. Me contactó una persona aquí de Colombia que hablaba de unas sanadoras en el Cauca. También me pareció una historia. Yo nunca he Wow. tenido la oportunidad de ir al Cauca, pues lastimosamente por ese tema del conflicto es un poco complicado, pero sí interesante de pronto conocer esos testimonios y si alguien también nos quiere contar pues esos testimonios, poderlos compartir porque a veces uno empieza a dudar hasta de sí mismo, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? Pero Claro. cuando de pronto en comunidad podemos contar todo aquello que nos ha pasado, por lo menos podemos tirar algunas hipótesis de análisis. Entonces, bienvenida a las historias y les agradezco, y a ti te agradezco mucho la invitación aquí a Ventana al Misterio. Pues te voy a agarrar esa idea y hagamos un en vivo con esas historias, ¿te parece? Sí, yo tengo Chévere. algunos audios, sería pues cuestión de pedirle permiso a algunas de estas Ujú. personas para que nos dejen usar lo que me han enviado y por supuesto que con este programa también se animen algunas personas. Claro Siempre que yo cuento esto, alguien dice, uy, sí, a mí mi abuelita me contó tal, pues sí. interesante porque es que eso hace parte de nuestro acervo cultural, no solamente por lo mágico, sino porque esto guarda toda una tradición cristiana y de historia detrás de esto. Entonces, interesante compartirlo, sería muy chévere. De una, pues entonces la tarea es la siguiente. Si usted llegó hasta este punto del video, pues entonces primero dejen en la cajita de los comentarios su opinión respecto a estos temas que trabajamos. Y segundo, si a usted, a su familiar, a alguien que usted conozca, le ha pasado algo que usted dice, oiga, un ritual particular o yo conozco esto, lo otro, lo quiere dejar ahí o si es muy extenso, recuerde que siempre en la descripción de este video está el correo electrónico en el cual usted me puede escribir o mandarme un audio, mandarme un video, ahí charlamos y pues esa historia puede ser parte de ese en vivo con el que ya comprometí a Ruby. En 2 meses lo vamos a hacer. Claro que sí, y analizamos y miramos cosas similares y miramos históricamente y de qué regiones son muy interesante que podamos hacer eso. De una, mi Ruby, pues un abrazo muy grande. Gracias a ti, como siempre, por tu tiempo, por tus historias y por estar aquí siempre en Ventana al Misterio. Gracias a ti. A ustedes, muchas gracias por estar aquí siempre conectados. Recuerden, súper interesante esta iniciativa de Ruby, así que si ustedes tienen una historia que contar, la pueden dejar en comentarios o me dicen, escríbame a tal lado, nos ponemos en contacto y compartimos esas historias. Gracias a todos. Recuerden darle dedito arriba a este video, compartirlo y por hoy cerramos esta ventana al misterio.